cordial saludo a todos los amigos y amigas de estos grupos. Vamos a continuar con nuestro tema de la inteligencia emocional. Ya habíamos dejado algunas ideas, ustedes recordarán cómo es de importante esa inteligencia emocional. Se ha calculado que más o menos el 80% del éxito de las personas depende justamente de la inteligencia emocional y de un 20% pues de los conocimientos y la formación técnica que tenga la persona. Dentro de este aterrizaje al tema de la inteligencia emocional, también decíamos que hay unas emociones que son básicas y nombrábamos cuatro. Si ustedes recuerdan que hablábamos del miedo, una emoción básica, hablábamos del enojo, de la tristeza y de la alegría, y que todas las demás emociones prácticamente venían a ser como una derivación de estas cuatro. Y una idea que habíamos dejado en el video anterior es que las emociones son buenas y vienen para traernos un mensaje, esas emociones, y que las emociones nosotros no las podemos reprimir, necesitamos manifestarlas. Pero lo importante era saber manifestar esas emociones. Y hablábamos concretamente del enojo. El enojo nosotros no lo podíamos reprimir, teníamos que expresarlo y tenemos que expresarlo hacia el exterior, porque si no, lo orientamos hacia nuestro interior y nos hacemos mucho daño y de ahí muchos males, muchas enfermedades para la salud, las jaquecas, las migrañas, las colitis, etcétera. Pero entonces lo importante es la forma como tenemos que manifestar ese enojo. Y concretamente ese va a ser el tema de hoy. Es cómo manifestamos nosotros adecuadamente ese enojo. Ese es el tema. Pongamos unos ejemplos. Cuando tú como persona de la tercera edad subes a un Transmilenio y el Transmilenio va lleno y las sillas azules van ocupadas también y algunas de ellas están ocupadas por personas jóvenes. Y tú eres consciente de que las sillas azules justamente están hechas, es justamente para las personas de la tercera edad y para mujeres embarazadas. Por lo tanto, es un derecho tuyo. Pero tú subes y nadie te da el puesto, ni siquiera los jóvenes que van sentados ahí en las sillas azules. Otro ejemplo, tú eres una persona casada y el estilo de relación que reina en tu hogar no es un estilo de convivencia, sino de dependencia. Estás totalmente sometida a todos los dictámenes de tu esposo en este caso. Él es el que decide absolutamente todo y tú simplemente obedeces. Eso causa resentimiento en ti. Eso causa resentimiento en ti porque entonces te consideras un cero a la izquierda. O si tú estás, por ejemplo, en la fila, allá en el banco, y llevas tiempo esperando que te atiendan, y llega otra persona y se cuela en la fila, te quita un turno. Frente a esas posibilidades, y son muchas las que se nos presentan en la vida, hay diferentes formas de reaccionar. Una es quedarte callado. Te quedas callado o te quedas callada
pero sí produciendo mucho malestar interno. Te das cuenta de que realmente te están violando un derecho, pero no dices absolutamente nada. Adoptas una actitud pasiva. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad, que vas para el otro lado. Adoptas una actitud terriblemente agresiva. Ofendes o bien al que no te da el puesto, o bien al que te quita la pila, el puesto allá en la pila, o bien tienes problemas ya con tu esposo y entonces lo ofendes y eres agresiva. Y muchas veces seguramente se van al- a las manos. Es otra forma de- de actuar en estos casos. Y ninguna de las dos da muestra de inteligencia emocional, ninguna. Cuando tú eres agresivo o agresiva, por ejemplo, frente a la persona que te está quitando un derecho, que te está pisoteando un derecho, en ese caso estás obrando impulsivamente. La respuesta que tú das en esos casos no es una respuesta razonada, no es una respuesta pensada, no pasa por tu corteza cerebral, sino que pasa directamente a lo que se conoce con el nombre del sistema límbico, que es como el cerebro más antiguo. Y allá está la amígdala, que es esa estructura compuesta de neuronas, encargada de gestionar todas las manifestaciones emocionales. Entonces, ni la pasividad ni la agresividad son formas correctas de responder para una persona que tenga la inteligencia emocional. Entonces, vamos a ver cuál podría ser la mejor forma de responder cuando alguien está pisoteando tus derechos. Y hablaremos entonces de lo que es la asertividad. Ese es el tema de hoy concretamente, la asertividad. Ni pasividad ni agresividad, asertividad. ¿En qué consiste? La asertividad se coloca en un término intermedio entre la pasividad y la agresividad. Tú, si eres asertivo o asertiva, manifiestas expresamente tu disgusto, manifiestas expresamente tu malestar y lo haces con firmeza, no te quedas callado. Y es importante eso porque si no lo haces inmediatamente, tú vas acumulando hasta que llegue un momento en que eso puede explotar. Entonces la recomendación realmente es que cuando hay cierta molestia porque te han pisoteado tus derechos, esa molestia hay que manifestarla inmediatamente, con decencia, sin agredir y sin ofender a la persona que te ha violado el derecho y sin hacerte daño tú mismo o misma. Pero hacerlo inmediatamente y, como digo, hacerlo con firmeza. Porque si no lo haces, se puede convertir eso que era simplemente una molestia, se te va a convertir en un enojo. Y ese enojo se te puede convertir en ira. Y la ira se te puede convertir entonces también en odio. Entonces, si nosotros nos situamos, por ejemplo, en el contexto de tu trabajo, del equipo de tu trabajo, o en el equipo de tu hogar, para poner ejemplos concretos, si te sitúas en tu hogar allá, y si tú realmente no manifiestas tu enojo apropiadamente, cuando violan tus derechos, en ese momento se va a producir una desconexión de tipo afectivo, tenga la seguridad.
el afecto mutuo que existe con la persona allá en tu hogar se va muriendo. Y en lugar de eso va a instalarse entonces también un, un odio, hasta que realmente se rompe toda la relación. Eso en el hogar, pero también puede suceder en otros equipos de trabajo. Entonces, algunas recomendaciones. Primero, recordemos que la asertividad se puede aprender, afortunadamente. Y esa es una buena noticia. Si hasta el momento tú te das cuenta de que no has sido asertivo o asertiva, entonces ten la seguridad de que lo puedes aprender. Y para eso tienes que comenzar a dar pasitos, pasitos de bebé. Pueda que al principio no sea fácil, pueda que te cueste, pero si tú vas haciendo el intento y vas logrando por poquitos, con toda seguridad tú llegarás a un momento en que vas a instalar en tu comportamiento esa conducta de la asertividad. Eso es bien importante entonces. Además, tener en cuenta que la mejor forma de aprender la asertividad es la de observar buenos modelos. Con toda seguridad tú conoces personas asertivas, pero tal vez el sitio ideal para aprender la asertividad debe ser el hogar. Que el niño ya vea cómo realmente el papá y la mamá se comportan asertivamente, en el sentido que lo hemos explicado. Entonces, allá encontramos nosotros buenos modelos. Lo que pasa es que a veces sucede todo lo contrario. A veces aprenden estilos agresivos o aprenden los estilos pasivos. Pero el ideal, repito, es entonces el hogar, es para aprender. ¿Cómo puede ser la conversación cuando realmente yo voy a dirigirme a una palabra a quien ha violado mis derechos? Yo creo que es importante que tengamos en cuenta tres puntos. Primer puntico, para hablar con la persona que realmente ha violado nuestros derechos, es el hecho. El hecho, ¿qué sucedió? ¿Qué fue lo que no me gustó? ¿Qué fue lo que me disgustó? ¿Qué fue lo que me hizo sentir mal? Y para que realmente podamos hablar de hecho, a las dos personas que estén implicadas, tú y la otra persona, tienen que ser conscientes de que eso sucedió, que eso efectivamente sucedió. Porque tú no podrías hacer reclamos sobre algo que te parezca, sino es un hecho que a las otras personas le conste. Entonces, lo primero que habría que tener en cuenta, ¿cuál es el hecho? ¿Qué sucedió? Segundo aspecto importante, la emoción. ¿Sí? ¿Cómo te sentiste frente a eso que sucedió? ¿Cómo te sentiste? Lo tienes que manifestar. Tienes que identificar bien cuál fue la emoción que realmente suscitó en ti ese hecho. Y aquí entra en juego entonces lo que hablábamos también en algún video anterior, lo de la inteligencia intrapersonal de Howard Gardner, recordarás. Conocerse bien, exactamente, y poderlo dialogar con la otra persona. ¿Cómo te sentiste? Entonces tenemos un hecho, una emoción, ¿cómo te sentiste? Y tercero, y es bien importante, una petición. ¿Cómo quieres tú que esa persona que violó tus derechos de ahora en adelante se siga comportando justamente para favorecer una buena relación? Eso sería como los tres punticos que habría que tener en cuenta cuando estamos hablando con la persona que en alguna forma ha atentado contra nuestros derechos. Ojalá tengamos en cuenta estos punticos
Y recordarás, recuérdate lo siguiente, no se trata de manipular a la otra persona, no. Y puede que la otra persona no te haga caso, es posible, pero lo importante se cumplió ya y es que la otra persona sepa cómo te sientes. Eso es lo importante. Puede que la otra persona se disguste, entonces tú no te sientas culpable por eso. Son recomendaciones que habría que tener en cuenta justamente dentro de este caminar hacia lograr una inteligencia emocional. Ahí les dejo estas ideas, entonces ojalá sean de alguna utilidad, que lo podamos ir reflexionando para irlas incorporando a nuestros repertorios de comportamiento diario. Bueno, muchas gracias.